Bienvenidos a una nueva conversación de este ciclo maravilloso llamado Gente Kalstein, gente que tiene muchas cosas que decir en el campo de la investigación científica, de los avances del conocimiento y en el caso del día de hoy, un programa muy especial porque vamos a hablar de algo que creo ha llegado para revolucionar a la sociedad, que es la impresión en 3D. Hace unos años atrás, uno no podía pensar en que en tu propia casa podías imprimir objetos, artilugios y una cantidad de cosas que podías necesitar en el día a día y que si bien eran necesarias, tú tenías que ir a una tienda a comprarlas, tenías que ir a una ferretería, tendrías que ir a una pues venta de cualquier tipo de artículo que te permitiese solventar una dificultad que te pasaba en tu casa y que bueno, tú decías, jamás este objeto yo lo puedo producir yo mismo y jamás este objeto yo lo puedo tener al alcance de la mano en mi casa. Y la realidad es que con la impresión en 3D, que ha servido para muchas cosas buenas, pero también para cosas malas, y eso lo vamos a hablar el día de hoy, esa realidad cambió. Pero yo no quiero seguir hablando muchísimo más. Vamos a hablar hoy con Natalia Díaz Armas, una investigadora venezolana que está en Boston y que está enfocada en el trabajo de la impresión en 3D y del área de los elastómeros, que ya nos va a contar ella de qué va. Pero en principio quiero saludarla, enviarle un gran abrazo y bueno, darle la bienvenida. Natalia, bienvenida. Hola, Neomar, muchas gracias. Gracias por esa introducción. Súper contenta de estar aquí hoy compartiendo un poquito de mi trabajo, de lo que hacemos aquí. Y bueno, súper emocionada de que esto llegue a muchas personas también. Así es, Natalia. Cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional. Eres ingeniero en materiales de la Universidad Simón Bolívar de acá de Venezuela y entiendo que luego pues te has radicado en Boston para hacer tus estudios de posgrado específicamente en la ingeniería de plásticos y luego llegas al tema de la impresión en 3D. ¿Cómo ha sido este transcurso académico desde que pues estabas en tu natal Venezuela a Ujú. llegar a Boston? Correcto, Neomar. Bueno, yo, como dijiste, soy venezolana. Estudié ingeniería de materiales en la Simón Bolívar, que realmente creo que cuando entré era como que yo siempre fui muy curiosa de pequeña, siempre me interesó la ciencia, era buena en las matemáticas y yo como que, bueno, yo quiero ser ingeniero, ¿no? Amaba la Simón Bolívar, era un tema de que siempre la veía tan espectacular y yo decía, yo quiero estudiar ahí. Entonces yo investigué las carreras que estaban ahí, ingeniería de materiales, me llamó muchísimo la atención. Pero claro, podías especializarte en metales, en cerámicas o en polímeros. Ya una vez que entré en carrera, que empecé a entender un poco más a fondo de qué se trataba, decidirme por el área de los polímeros, que bueno, hay un poco de guerra con los plásticos, pero que la verdad es que todas las nuevas tecnologías se han basado prácticamente en ellos porque llegaron a sustituir a los materiales tradicionales en aplicaciones de alta ingeniería. Entonces, bueno, yo me fui por el área de polímeros, agarré mis electivas y fue muy buena mi experiencia en la Simón. Hice un intercambio en investigación en Castellón de la Plana, en España. Ahí fue donde empezó como mi relación hacia la investigación, ¿no? Porque yo venía con mi trayectoria académica, pero no tenía ni idea de qué iba eso de investigar. Ahí tuve mi primer proyecto de investigación que era relacionado con empaques biodegradables. Eh, Fue un proyecto de 6 meses, pero bueno, como te dije, fue mi primer contacto con este mundo. Ya una vez que me gradué en la Simón Bolívar, estuve unos años trabajando en Venezuela en una planta de agua mineral, trabajaba con todo el tema de los empaques, las botellas, también producían hielo, trabajaba con las bolsas de hielo, siempre enfocada en la parte de plásticos. Pero luego, bueno, quería más y la verdad es que para la parte científica, obviamente en Venezuela con toda la situación estaba un poco estancado y es ahí donde empiezo a explorar oportunidades internacionales y gracias a una muy querida profesora de la Universidad Simón Bolívar, la doctora María Virginia Candal, entro en contacto con profesores de la Universidad de Massachusetts, específicamente en Lowell, y bueno, empiezo a ver qué tienen, qué programas, y, y bueno, apliqué al programa y ahora estoy aquí en la Universidad de Massachusetts haciendo un PhD en ingeniería de plásticos específicamente. Muy bien. Actualmente acabo de empezar mi cuarto año.
en ingeniería de plásticos, o sea que ya tenemos un ratico por estos lados. De hecho, bueno, aquí ya está empezando el frío, bastantes cambios. Pero bueno, sí, ahorita actualmente acabo de empezar el cuarto y si Dios lo permite, mi último año para convertirme en doctora de ingeniería de Muy plásticos. bien. Natalia, y en el área de la ingeniería de plástico, que supongo es vastísima, es pues amplísima, tú has decidido especializarte en elastómeros y me decías antes de la entrevista, no te asustes mucho con el término, estamos hablando de caucho fundamentalmente, o sea, de este tipo de materiales. Correcto. Y en el caso del día de hoy, nuestra conversación además se motiva porque esa impresión 3D que se puede hacer de este tipo de materiales solventaría una gran cantidad de problemas domésticos, o sea, que tú puedas prácticamente imprimir en casa repuestos, cosas que necesitas Ujú, en el día a día que se rompen, pues significa un cambio brutal respecto de lo que es la rutina del ser humano convencional, correcto. ese que tiene que salir, como te digo, una ferretería, una tienda, no sé, de cualquier tipo de repuestos que se necesitan día a día porque en la casa hay miles de cosas que se rompen. eh, con respecto a la impresión en 3D que pues te Ujú, permite solventarlo inmediatamente. ¿Qué tipo de, a ver, para ponerle un ejemplo que la gente nos entienda mejor, qué tipo de ujú. cosas podríamos solventar día a día con la impresión en 3D de este tipo de materiales? Bueno, para como que dar una imagen de cómo va todo un poco, ¿no? Antes de entrar en el tema de los elastómeros y todo eso, la impresión 3D la verdad es que ya tiene, o sea, empezó en los 80, ¿no? En los años 80 y bueno, si vemos eso no fue hace mucho tiempo atrás. En muy pocos años ha evolucionado muchísimo y actualmente, o sea, muchas personas en la sala de su casa tienen una impresora 3D. La mayoría de la gente lo tiene por diversión, pero la verdad, Neomar, es que lo que tú dices es completamente cierto. Te puede servir para lo que tú desees. Particularmente en mi caso, nosotros tenemos muchísimas impresoras 3D en nuestro laboratorio, eh, porque bueno, es parte del focus de mi grupo de investigación en la universidad, la impresión 3D. Y por ponerte un ejemplo sencillo, a veces estamos trabajando con cualquier equipo, lo que sea, puede ser hasta una impresora normal de papel, y Ujú, se rompe una pieza. Y si tú tienes un sistema de diseño o simplemente puedes descargar online, como decirte, el formato de lo que es esa pieza, tú ujú. simplemente vas y lo pasas a la impresora 3D y ella, capa por capa, ella funde el plástico y pone una capa y luego construye, se llama, es una tecnología aditiva, ¿no? Ellos van construyendo por adición eh, y puedes producir lo que tú quieras. O sea, no necesitas, esto rompe completamente con los procesos tradicionales para crear piezas, ¿no? Como inyección, extrusión, porque es muy económico, además. O sea, tú ahorita puedes comprar impresoras por unos cientos de dólares y simplemente producir lo que tú quieras. Pero ese producir lo que uno quiera asoma esa cosa un poco, a ver, del lado oscuro que yo mencionaba al principio de la conversación, Natalia, que es que la impresión en 3D también puede permitirte en ese universo crear cosas, pues, como armas, ¿no? O cosas que puedan ser usadas como armas. Ese es el problema un poco, ¿no? 100%, 100%, claro, todo todo gran don también trae una gran responsabilidad, Sí. digamos, y bueno, sí, sí, por supuesto que es real, que pues, como todo, ¿no? Creo que las altas tecnologías te pueden traer cosas muy buenas y cosas muy malas, creo que aplica para la medicina, aplica para la ingeniería, y sí, con la impresión 3D, bueno, depende de tus intenciones, pueden haber diferentes cosas que puedas hacer. Pero realmente creo que es una tecnología maravillosa. Yo también, obviamente, como estudiante de doctorado, trabajo también con gente muy joven de undergrad, de más 17, 18 años que están entrando a la universidad y se involucran por los proyectos y los dejan imprimir ahí, los ves haciendo llaveros, los ven haciendo un retrato de la novia para regalárselo. O sea, es como que la creatividad es infinita y con todo lo que puedes hacer con esto, ¿no? Natalia, y esto rompe un poco también el sistema económico convencional, porque digamos que existen y toda la vida que ha existido casas de repuestos. En este caso serían casas de repuestos Ujú, plásticos que claro. involucren este tipo de materiales. Cuando tú incorporas una tecnología que te permite, yo no sé si ese es el término, pero que
los recambios sean autoproducidos, Ujú. allí se, allí se debilita un eslabón, ¿no? O cambia por lo menos el juego. No, no hemos llegado a un caso en el que Claro. esto sea masivo y todo el mundo lo esté haciendo, pero hay una Ujú. posibilidad de que esas empresas vayan digamos, un poco en retirada, ¿no? Claro. Obviamente, digamos que la impresión 3D no vino para sustituir las maneras convencionales de producción, porque primero no es un medio de producción masivo, ¿no? Tú Ujú, nunca vas a poder sustituir como tú haces una botella o como tú haces, ¿sabes? O sea, como que la cantidad de piezas por minuto o por segundo que puedes obtener con esas tecnologías tradicionales, pues no va con impresión 3D, pero es una herramienta muy interesante para la parte, por ejemplo, de prototipos. O sea, en este momento muchas compañías, o sea, porque hacer un molde para inyección te cuesta muchísimo dinero. En cambio, tú agarras una impresora 3D y generas una pieza y puedes tener una idea de cómo va a ser tu producto, cómo puedes testearlo y aún sin embargo las propiedades de ese material van a ser diferentes así lo haces por otro proceso. ujú, Entonces, eso es una de por lo menos en la industria, el prototyping o los prototipos es una de las principales aplicaciones de la impresión 3D, al igual que cuando algo está, digamos, en urgencia, porque ¿qué es lo que pasa? También esos procesos llevan tiempo, lo que te digo, lo hago mucho la relación con inyección, porque ese es como el más tradicional de generar piezas como en alto volumen, ¿no? ujú. Pero entonces con esto, yo incluso hablaba ayer con mi primo, yo le comentaba que hace menos de 10 años, la NASA por primera vez en el espacio hizo una impresión 3D. Entonces yo le decía, eso es muy interesante porque entonces ellos están allá en el medio de la nada y no necesitan llevarse a 10.000 repuestos, sino que simplemente con tener esa impresora y darle un botón y esperar unos minutos, ya tienes la pieza que necesitas y puedes crear lo que sea que lo que te digo que necesites. Claro. Entonces, claro, por ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Y qué es donde entra, digamos, mi área de estudio en este momento. La impresión 3D, como comentaba, ha evolucionado muy rápido. Sin embargo, los plásticos es un mundo muy grande. La me da risa porque la gente dice plástico, eso es soplar y hacer botellas. No, 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 señor. Hay muchísimos tipos de plásticos y como digo, todo es plástico, ¿no? Desde la ropa muchas veces hasta los envases, hasta los partes automotriz, aeronáutica, o sea, tantas áreas que hay, ¿no? Wow. Eh, Particularmente en impresión 3D hay ciertos materiales que están muy bien estudiados y que es lo que te digo, súper comercializables, ya se sabe cómo producir piezas con ellos, o sea, se han logrado adaptar a las tecnologías que se han desarrollado. Sin embargo, por lo menos en el área de elastómeros, que es lo que entramos un poquito ahora, Ujú, eh, es lo que tú dices, es un tipo de materiales flexibles que tienen propiedades diferentes a los plásticos, digamos, convencionales, por decirlo de alguna manera, entre ellas los, la parte de las tómeros con la que yo trabajo son materiales que no son reprocesables, ¿ok? Es lo que nosotros llamamos thermosets. Me da ok. risa porque como yo obviamente estoy haciendo mi doctorado en inglés, estos términos en español no los Se tengo en la empieza a punta de mezclar mi la cosa. cabeza. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que estos materiales, primero, no pueden ser reprocesados y segundo, pues son flexibles y por lo menos las tecnologías actuales, cuando tú alimentas una impresora, digamos la que es más económica, es a través de filamentos. Dígase literalmente una bobina que tiene como decirte un hilo y eso entra a un nozzle. ¿A cómo decirlo? Ay Dios, qué horror. Pero Sí, bueno, el sí. hecho es que lo fundes y le das la forma, ¿no? Ok. Y eso lo empujas con unas rueditas que van atrás de la impresora. Ese es como el sistema más sencillo de impresión 3D. Los cauchos son flexibles y cuando lo empujas atrás, ese sistema no logra alimentar los canales para producir las piezas. Entonces, eso es como por decirte un ejemplo de por qué estamos nosotros trabajando en este tipo de materiales específicos, porque las tecnologías que existen actualmente no son capaces de imprimir piezas súper flexibles como los cauchos, por ejemplo. Ok. Entonces, nosotros estamos trabajando con nuevos sistemas de impresión que son diferentes a los que existen actualmente. Por ejemplo, tenemos un sistema de pistón donde cargas el material
y en vez de ser un filamento, lo puedes meter en cualquier tipo de presentación y simplemente es un pistón que lo funde, lo empuja y así es como construyes por adición y logras hacer la pieza que tú O necesitas. sea, básicamente, Natalia, ustedes están tratando de pasar de una impresión 3D que al final del día te produce algo que es rígido a un Ujú. material que puede ser impreso en esa impresora 3D y es más flexible. O sea, y eso no, eso es algo en desarrollo en este momento. Correcto, particularmente con este tipo de materiales, ¿no? Hay diferentes tipos de tecnologías de impresión 3D, pero para este tipo de materiales, mira, si empezaron en los 80, la primera publicación científica relacionada con impresión 3D de caucho fue prácticamente en el 2020. Así de nuevo es lo que nosotros estamos haciendo. Sí, no, y yo he venido a escuchar de la impresión 3D básicamente quizá hace 10 años o menos, hace 8 años. Y Imagínate, te estoy hablando que hace 5 años apenas fue que empezaron a trabajar con estos materiales. yo creo que si lo comparas con otros, digamos, artilugios tecnológicos, ha avanzado, aunque uno lo ve, dices los 80 ha avanzado relativamente rápida la investigación. Y la Total. pregunta es, Natalia, ¿tú ves de aquí a 20 años una masificación aún mayor por el abaratamiento de lo que supone pues, esa maquinaria? O sea, porque yo recuerdo las primeras impresoras 3D eran carísimas. Ahora tú me dices Mm, que de costar varios miles de dólares, ahora se pueden conseguir algunas por varios cientos de dólares. O sea, la diferencia se va marcando. ¿Tú crees que claro. eso va en esa curva típica de la tecnología o del acceso a la tecnología, se va a aplicar completamente en la impresión 3D y vamos a llegar a un punto en el que sea como eran los hogares de los años 90 que había una impresora convencional de papel, casi todo hogar tenga una impresora 3D en su sala? Mira, Neomar, sinceramente me atrevo a decir que sí. O sea, me atrevo a decir que sí, claro, no va a ser algo inmediato, por supuesto, lo que tú dices, a lo mejor en 20 años, pero al final es un tema también generacional, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Yo lo veo, lo que te digo, obviamente estoy involucrada con personas bastante jóvenes también y ellos ya los tienen. O sea, ellos agarran y a lo mejor agarran un dinerito así trabajando y van y se compran una impresora y empiezan a hacer sus cosas. O sea, ya ellos, esa generación ya lo está haciendo. Entonces, claro, ellos son los que en 20 años, imagínate los hijos de ellos, ¿no? Eh, las cosas han cambiado demasiado. Yo siempre, a mí me da risa porque cuando yo estuve un tiempo en la industria y después vine a trabajar, ¿no? Y vine a hacer mi PhD acá, por lo cual tuve que tomar clases nuevas y cursos nuevos aquí. Y yo cuando entré al primer salón acá, que es lo que te digo, que estaba como, quizás con otra generación por ciertas clases, ¿sabes? Yo entré con mi cuaderno y todos tenían un iPad y todos tomaban notas en el iPad. Entonces, así de rápido cambian las cosas. Entonces, esto lo traslado a la impresión 3D y no veo por qué no. O sea, es como que la perspectiva cambia tanto y ellos lo ven, o sea, y bueno, por supuesto yo lo veo como algo demasiado interesante, pero ya llega un momento que lo ven como algo demasiado normal, demasiado como que, ¿cómo no tenerlo, no? Tan sencillo, tan aplicable. Y en este momento, ¿qué necesitas cuando tú quieres, ya para un poco atenazar el tema, cuando tú quieres imprimir una pieza, ¿qué es lo que necesitas? Tú me dices que necesitas la máquina, pero necesitas Ujú, también, yo no sé si la palabra es software o qué, pero claro, es algún tipo de programa que te guíe la impresión de esa pieza en específico. Mi pregunta es, ese banco de datos o de data de esas piezas, ¿es abierto o allí se está creando un nuevo sector de la economía que más bien te vende pues todas estas guías que entran a través del software en la impresora? ¿Cómo está ese tema ujú, respecto de si es abierto, es un mercado, si se va a abrir en el futuro? ¿Cómo es eso? claro. Bueno, eso depende mucho como del nivel al que lo estés haciendo, ¿no? O sea, si vamos a la parte bien específica, si tú quieres diseñar una pieza nueva de cero, tú necesitas un programa de diseño como por ejemplo SolidWorks, ¿no? Con SolidWorks tú eres capaz de diseñar, sé que hay versiones gratis, por ejemplo, de SolidWorks, que quizás no tienes acceso a todo, pero tienes las versiones gratis de ese programa. Luego de diseñar tu pieza ahí, ¿no? Que ahí es donde tú dices, ok, quiero que tenga este tamaño, creo que quiero que esté aquí, o sea, literalmente diseño, ¿no? Tú diseñas tu parte. Eso lo pasas a un segundo programa que normalmente está relacionado con tu impresora, eh, y por lo menos con los que yo trabajo son gratis, ¿no? O sea, nosotros no hemos tenido que pagar por ninguna de esas versiones, porque bueno, al final los que te venden las impresoras quieren que, o sea, ya tú estás pagando por la impresora, entonces el software, digamos, es como parte de eso, ¿no? Ujú.
a través de ese programa tú pones todos los parámetros con que quieres que imprimas en tu parte, ya sea la temperatura, la velocidad, de qué tamaño quieres que sea cada línea, porque claro, los parámetros con los que tú imprimen también te van a dar un resultado diferente en tu pieza. Eso ya es lo que te digo, la parte un poco más especializada. Y ya después de ahí pasa la impresora. Y bueno, la impresora te lee el lenguaje que te genera lo que se llama el slicer, que es ese programa que le da todos los comandos a la impresora para imprimir. Entonces, digamos, son esos tres pasos. Sin embargo, ahorita hay muchas páginas de internet que ya tienen los diseños. O sea, tú simplemente dices, quiero imprimir, no sé, una taza. Quiero imprimir una taza de plástico. Entonces tú agarras y te metes y dices, taza de plástico, cat. Entonces ya no la tienes ni que diseñar, simplemente ya la tienes directamente diseñada, lista, solo para meterla en ese programa que le manda el comando a la impresora. Entonces, fíjate, claro, es lo que yo te digo, entre más especializado, obviamente más quieras darle la parte, el twist, ¿no? A tu diseño o a lo que sea, ahí sí ya quizás tienes que pagar, pero es lo que te digo, particularmente los de la impresora son gratis, pero SolidWorks sí ya cuando son versiones más avanzadas o ese tipo de programas, sí tienes que pagar por eso, por eso. Y se usan para muchas cosas, ¿no? No solo para impresión 3D, también haces simulaciones de temperatura, de muchas cosas, pero... Pero bueno, es lo que te digo, es bastante accesible, ¿no? O sea, cualquier persona dándole la vuelta y buscando las herramientas, pues puedes tener acceso a esta tecnología. Yo creo que aquí hay un punto importante y yo quiero insistir en esto, Natalia, respecto al cambio de digamos, de sectores que se pueden dar. El modelo Fordista en su momento cambió la humanidad, la producción en serie, Ujú, digámoslo así. ujú, Cuando ujú. yo pienso en la impresión en 3D, pienso sí en una impresión que puede ser doméstica o puede tener un tiraje o una producción limitada porque es algo que tú vas a reservarte para ti, pero ahí tú puedes crear, aquí pueden nacer microempresas de gente que está haciendo tanto piezas, que es lo que empezamos a hablar el día de hoy, Mira, como productos acabados, demasiado. como Sí, productos sí, acabados. sí. Entonces, yo Es creo una que belleza. Yo me emociono, ¿no? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Una marca deportiva muy famosa, ellos diseñaron la primera pelota de básquet impresa por impresión 3D, ¿no? Y en la NBA hicieron una prueba, hicieron el primer lanzamiento con esta pelota. O sea, y claro, obviamente estos son ahorita nuevas y muy carísimas, nada más hicieron 100 prototipos o no sé cuánto y tal, pero hicieron esto. El otro día vi un emprendimiento, a mí se me salen los audífonos aquí. El otro día vi un emprendimiento de palabra cierta, un par de muchachos que estaban usando tecnología 3D para imprimir pelotas de pickleball que no hicieran el sonido cuando estaba jugando. ok. Entonces, o sea, es demasiada creatividad todo lo que puedes hacer. Claro, es lo que yo te digo, nosotros lo estamos poniendo como desde lo más simple, ¿no? Como imprimir una taza hasta la NASA, pero en el medio hay una cantidad de posibilidades hermosa e infinita. O sea, es lo que te digo, cuando yo vi, por ejemplo, el proyecto este del Pickleball, dije, wow, o sea, qué gente tan ingeniosa, qué maravilla, ¿no? O sea, están aprovechando esta tecnología para unas cosas que uno ni al principio quizás no lo ves y tanto que podemos lograr. No, yo siento que estamos como, digamos, a mitad de la ola. Esa ola todavía no ha desarrollado completamente su potencial y Total, probablemente estamos en total. los años por venir en ver cosas impresionantes en este sentido, que sean pues desde nuevas empresas hasta pues incluso objetos absolutamente o productos absolutamente nuevos, que bueno, hasta este momento quizá porque el sector comercial, digamos, no había tomado interés por determinadas Ujú, cosas. Bueno, aquí hay gente que puede tener una idea y la despliega simplemente con su impresora 3D en su casa. Entonces, bueno, allí correcto. estamos en pleno auge del fenómeno, diría yo. Yo creo que hay tanto por ver y de verdad que es interesantísimo, Natalia. Eh, Bueno, de hecho ahorita hay ciertas tiendas aquí en los Estados Unidos que tú vas y tienen una gama, o sea, ya es como que más fácil verlo incluso en tiendas así, por ejemplo, de electrónica y eso. O sea, tú vas y tienen una serie de opciones de impresoras, tienen los filamentos, de qué color lo quieres, tenemos diferentes materiales y en diferentes colores. ¿Ah? Entonces, ¿qué quieres tú? O sea, ya se está volviendo más comercial también. Sí, sí, esto te habla también además de productos, los productos que ya existen cada vez son más,
la palabra es personalizables o customizables. O sea, cada cosa Exactamente. ya puede ser al mínimo detalle hecha de acuerdo a las preferencias del consumidor, de acuerdo a esto que estamos viendo. O sea, porque ya puedes producir desde uno hasta 100, 1000, millones de cosas. O sea, pero si puedes hacer una, entonces haces ediciones limitadas de todo. O sea, ya el fenómeno de lo que es una edición limitada incluso se multiplica Exacto. porque todas son ediciones limitadas o masivas, Claro, depende de cómo tú lo quieras hacer, ¿no? claro, claro. Es interesantísimo, de verdad. Natalia, te doy muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y de verdad te deseo el mayor de los éxitos en este doctorado que sé que estás pues a puntico de culminar allá en Lowell, Massachusetts y de verdad nada, un gran abrazo desde Caracas. No, Neomar, gracias por la invitación. De verdad que compartir un pedacito de mi trabajo es súper emocionante y bueno, y ser parte de este proyecto tan bonito que promueve la ciencia, la investigación. Muy bien emocionada también de ver todas las entrevistas que vendrán para ustedes y bueno, un abrazo grandísimo desde Lowell. Era Natalia Díaz Armas desde Lowell, Massachusetts, investigando el tema de los plásticos y hablándonos hoy el día de hoy de la impresión en 3D, que como ustedes ya habrán visto, pues es un tema en desarrollo absolutamente apasionante para quien quiera que esté dispuesto a abrir un poco la mente y ver cómo están avanzando los desarrollos científicos y tecnológicos en nuestro planeta Tierra. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad en este ciclo de conversaciones tan interesantes llamado Gente Calstein. Les recordamos que es importante para nosotros que se suscriban a nuestro canal y que se incorporen también a nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un gran abrazo.